El día comienza antes de que la mayoría sea consciente de ello. Antes de que suenen las alarmas, antes de que el ruido del mundo reclame atención, hay un instante silencioso donde todo está todavía intacto. En ese umbral, entre el sueño y la vigilia, se decide más de lo que parece. Se decide si el día será simplemente consumido o verdaderamente vivido. El ser humano moderno se despierta con prisa, con la sensación persistente de ir tarde a una vida que no termina de comprender. Corre detrás de pendientes, responde mensajes, cumple expectativas ajenas. Al final del día, exhausto, se pregunta por qué, a pesar de haber hecho tanto, siente que ha vivido tan poco. Esa es la lucha universal, días llenos, pero no plenos, agendas saturadas, pero corazones vacíos. No falta tiempo. Falta intención. En ese escenario irrumpe Sácale jugo al día, no como un manual rápido ni como una colección de frases inspiradoras, sino como una invitación radical a vivir despiertos. Su autor, Mark Batterson, no escribe desde la comodidad de la teoría, sino desde la convicción de que cada día, incluso el más ordinario, es un territorio sagrado. No se trata de añadir más cosas a la vida, sino de exprimir significado de lo que ya existe. Este libro importa ahora más que nunca porque vivimos en la era de la distracción crónica. Nunca hubo tantas herramientas para conectar, y nunca fue tan fácil desconectarse de uno mismo. La atención se ha convertido en la moneda más valiosa, y la mayoría la gasta sin saber en qué. Batterson propone una alternativa contracultural, recuperar la atención, la gratitud y la presencia como actos de resistencia espiritual y humana. La premisa es tan simple como desafiante. Si se aprende a honrar el día de hoy, la vida entera comienza a transformarse. No mañana. No cuando todo esté resuelto. Hoy. Cada amanecer es una oportunidad irrepetible. Cada respiración, un recordatorio de que la vida no es un ensayo general. Es el escenario principal. Esta narración se adentra en esa idea con una mirada cinematográfica, lenta cuando hace falta, intensa cuando la verdad lo exige. No busca motivar desde la euforia pasajera, sino desde la claridad profunda. Aquí, el día no es un obstáculo que hay que sobrevivir, sino un regalo que hay que abrir con reverencia y valentía, porque al final, la pregunta no es cuántos días se vivirán, sino cuántos de ellos serán realmente saboreados. ¿Qué pasaría si, en lugar de dejar que el día nos exprima, aprendiéramos, por fin, a sacarle jugo? Hay una mentira silenciosa que gobierna la forma en que la mayoría vive, la idea de que los días importantes están reservados para momentos extraordinarios. Grandes logros. Grandes decisiones. Grandes escenarios. Todo lo demás, la rutina, lo repetitivo, lo aparentemente insignificante, queda relegado a un segundo plano, como si fuera tiempo de relleno. Sácale jugo al día desmonta esa mentira desde su raíz. Para Mark Batterson, el día ordinario no es un obstáculo en el camino hacia una vida significativa, es el camino. Cada amanecer es una cita divina con el presente. No una casualidad. No una repetición sin sentido. Una oportunidad sagrada envuelta en apariencia común. El problema no es que la vida carezca de significado. El problema es que se ha perdido la capacidad de percibirlo. El día se convierte en algo que hay que pasar, aguantar o sobrevivir. Se vive esperando el fin de semana, las vacaciones, el próximo gran evento. Pero esa espera constante tiene un costo invisible, se sacrifica el ahora en el altar del después. Batterson plantea una verdad incómoda: quien no aprende a honrar el día de hoy, tampoco sabrá honrar los grandes momentos cuando lleguen. La vida no cambia de golpe,
se forma lentamente, día tras día, decisión tras decisión, atención tras atención. El carácter no se construye en momentos épicos, sino en hábitos invisibles. Hay algo profundamente transformador en volver a mirar el día como algo sagrado. No sagrado en un sentido abstracto o religioso únicamente, sino como algo digno de respeto, cuidado y presencia. Un día sagrado no se desperdicia en piloto automático. Se vive con intención. Se observa. Se escucha. Se agradece. El libro invita a detenerse y hacer una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué pasaría si este día importara más de lo que crees? Si cada conversación fuera una oportunidad de sembrar vida. Si cada tarea, por pequeña que sea, fuera una forma de servicio. Si cada dificultad fuera una escuela, no un castigo, esta perspectiva cambia la forma en que se experimenta el tiempo. El reloj deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Las horas ya no son algo que se pierde, sino algo que se invierte. Incluso el cansancio adquiere sentido cuando se entiende que proviene de haber estado presente, no de haber huido. Patterson utiliza una imagen constante, la del maná diario. No provisiones acumuladas para semanas, sino lo necesario para hoy. La enseñanza es clara, vivir obsesionados con el mañana produce ansiedad, vivir anclados al ayer genera culpa, vivir plenamente el hoy cultiva paz. El día es suficiente cuando se vive con propósito, pero honrar el día no significa ignorar sueños grandes. Significa entender que los sueños se construyen con fidelidad diaria. No hay atajos espirituales ni personales. Cada pequeño acto de obediencia, de disciplina, de gratitud, va moldeando una vida que, con el tiempo, se vuelve extraordinaria. Esta lección confronta una cultura que glorifica lo inmediato y desprecia lo constante. La cultura del todo ahora ha erosionado la paciencia, la profundidad y la perseverancia. Sácale jugo al día propone lo contrario, profundidad antes que velocidad, fidelidad antes que fama, presencia antes que perfección. Cuando una persona decide tratar cada día como una oportunidad sagrada, algo cambia internamente. Se despierta con más intención. Escucha con más atención. Actúa con mayor coherencia. No porque el día sea perfecto, sino porque es irrepetible. Al final, esta primera lección no exige grandes cambios externos. Exige un cambio de mirada. Ver el día no como un enemigo que hay que vencer, sino como un regalo que hay que abrir. Porque la vida no se vive en bloques gigantes de tiempo, sino en unidades pequeñas llamadas hoy, y quien aprende a honrar el hoy, comienza, sin darse cuenta, a transformar toda su vida. Si el día es una oportunidad sagrada, entonces la atención es el acto de adoración que la honra. Nada transforma tanto una vida como aquello a lo que se le presta atención de forma consistente. Sin embargo, pocas personas se detienen a preguntarse en qué están invirtiendo realmente su mirada, su energía mental y su enfoque emocional, en sácale jugo al día. La atención no es tratada como un simple recurso psicológico, sino como una fuerza espiritual. Aquello en lo que se piensa con mayor frecuencia termina moldeando lo que se ama, lo que se teme y, finalmente, lo que se llega a ser. La vida exterior es, en gran medida, el reflejo de una vida interior no examinada. El problema no es la falta de información, sino la dispersión constante. El ser humano vive saltando de estímulo en estímulo, de notificación en notificación, creyendo que eso es estar conectado, cuando en realidad está fragmentado. La mente nunca descansa, pero tampoco profundiza. Se sobrevuela la vida sin aterrizar en ella. Patterson señala que la atención no se gestiona sola. Debe entrenarse. Debe protegerse.
Debe dirigirse con intención. Porque si no se elige conscientemente en qué pensar, alguien más lo hará. Y casi siempre, ese alguien más será una cultura que se alimenta de ansiedad, comparación y urgencia. Hay una diferencia crucial entre estar ocupado y estar enfocado. La ocupación da la ilusión de progreso, el enfoque produce transformación real. El enfoque permite ver lo invisible, escuchar lo que normalmente se pierde en el ruido y reconocer oportunidades disfrazadas de rutina. Esta lección invita a una práctica olvidada, la pausa intencional. Detenerse para observar lo que sucede dentro antes de reaccionar a lo que ocurre fuera. En ese espacio, breve pero poderoso, se recupera la libertad. La libertad de responder con sabiduría en lugar de reaccionar por impulso. El libro propone que la atención es una forma de oración continua, incluso fuera de contextos religiosos. Aquello a lo que se presta atención con gratitud se magnifica. Aquello a lo que se presta atención con miedo se vuelve dominante. La mente siempre está orando por algo, aunque no lo sepa. Por eso, aprender a dirigir la atención es aprender a dirigir la vida. No se trata de negar la realidad, sino de interpretarla desde un marco más amplio. Una dificultad puede convertirse en una fuente de resentimiento o en una escuela de carácter. La diferencia no está en la situación, sino en la atención que se le concede. Patterson insiste en que el día no cambia mágicamente, pero sí cambia la experiencia del día cuando la atención se alinea con el propósito. Una conversación trivial puede volverse significativa. Una tarea monótona puede convertirse en un acto de excelencia. Un momento de silencio puede revelar verdades profundas. Esta disciplina exige renuncia. Renunciar a la comparación constante. Renunciar a la necesidad de estar siempre informado. Renunciar a la falsa urgencia que convierte todo en prioridad y, por lo tanto, nada en importante. La atención bien dirigida es selectiva, no reactiva. El entrenamiento de la atención también revela algo incómodo. Muchas personas no quieren estar a solas con sus pensamientos porque temen lo que podrían encontrar. El ruido se convierte en anestesia. Pero el crecimiento real comienza cuando se tiene el valor de mirar hacia adentro sin distracciones. Patterson no presenta esta práctica como algo místico o inaccesible, sino como una elección diaria. ¿Dónde se posará la mente al comenzar el día? ¿Qué pensamientos se permitirán quedarse y cuáles se dejarán pasar? ¿Qué narrativas internas se repetirán hasta convertirse en creencias? Con el tiempo, esta disciplina produce una claridad que no depende de circunstancias externas. La persona atenta vive más despierta. Percibe patrones. Aprende de los errores. Reconoce gratitud incluso en medio del cansancio. No porque ignore la dureza de la vida, sino porque ha aprendido a mirar más allá de ella. La atención es el puente entre el momento presente y el significado profundo. Sin atención, los días se deslizan sin dejar huella. Con atención, incluso los días difíciles se convierten en maestros silenciosos. Esta segunda lección deja una verdad contundente flotando en el aire: la vida que se vive es la vida a la que se le presta atención. Todo lo demás es ruido. Y quien aprende a enfocar su atención, comienza a vivir con una intensidad serena que transforma lo ordinario en extraordinario. En un mundo entrenado para señalar lo que falta, la gratitud se convierte en un acto radical. No porque ignore la dificultad, sino porque se rehúsa a permitir que la carencia tenga la última palabra. Sácale jugo al día presenta la gratitud no como una emoción espontánea, sino como una disciplina consciente, no como un adorno del optimismo, sino como una fuerza que reconfigura la manera de habitar el día. Para Mark Batterson, la gratitud es una lente. Y como toda lente,
no cambia la realidad, pero sí cambia lo que se ve. Dos personas pueden atravesar el mismo día, una lo vive como una sucesión de molestias, la otra, como un catálogo de regalos discretos. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la postura interior. La cultura dominante alimenta una insatisfacción crónica. Siempre hay algo más por alcanzar, alguien con más, una versión mejor de uno mismo esperando a la vuelta de la esquina. Esta narrativa empuja a vivir en un perpetuo todavía no, donde el presente es apenas un medio para un fin futuro. La gratitud interrumpe ese impulso. Ancla la vida en el ahora y devuelve dignidad al instante. Patterson sugiere que la gratitud no comienza cuando todo va bien, comienza cuando se decide mirar con honestidad lo que ya se ha recibido. Respirar sin esfuerzo. Caminar. Aprender. Amar. Incluso el dolor, cuando se procesa con sabiduría, puede revelar una profundidad que el confort nunca ofrece. No se agradece el sufrimiento, pero si lo que el sufrimiento puede enseñar, esta lección desmonta una idea peligrosa, que la gratitud depende del estado de ánimo. En realidad, sucede lo contrario. El estado de ánimo, con el tiempo, responde a la gratitud practicada. Aquello que se agradece se expande en la conciencia. Aquello que se da por sentado se marchita en silencio. Hay una imagen recurrente en el libro, la del conteo deliberado. Contar bendiciones no como un ejercicio ingenuo, sino como un entrenamiento de la mente. La mente aprende a buscar lo bueno incluso en terrenos áridos. Aprende a detectar señales de gracia en medio del caos cotidiano. Y ese entrenamiento cambia la forma de enfrentar la adversidad. La gratitud también es un antídoto contra la comparación. Cuando una persona vive comparándose, vive desposeída. Siempre hay alguien más adelante. La gratitud devuelve la propiedad del propio camino. Permite honrar el proceso personal sin despreciarlo por no parecerse al de otros. El día deja de ser un examen y se convierte en una experiencia. Patterson enfatiza que la gratitud es profundamente activa. Se expresa en palabras, en gestos, en decisiones. Se expresa cuando se reconoce el esfuerzo ajeno. Cuando se honra el trabajo invisible. Cuando se aprecia lo simple sin exigir que sea espectacular. La gratitud no espera condiciones ideales, crea condiciones internas favorables. Esta práctica diaria también revela una verdad incómoda. Muchas veces, lo que se llama mala suerte es en realidad ceguera emocional. La vida ha estado ofreciendo señales de belleza, pero la prisa las ha vuelto invisibles. La gratitud desacelera lo suficiente como para volver a ver. No se trata de negar la tristeza, el cansancio o la frustración. Se trata de no permitir que definan la totalidad del día. La gratitud convive con la vulnerabilidad. No la reemplaza. La sostiene. Le da contexto. Le recuerda a la persona que su historia es más amplia que su momento más difícil. Con el tiempo, esta disciplina transforma la narrativa interna. El día deja de ser una carga que hay que soportar y se convierte en un espacio que se puede habitar con dignidad. La gratitud no elimina los problemas, pero fortalece a quien los enfrenta. Y esa fortaleza cambia el desenlace. Esta tercera lección deja una huella silenciosa pero profunda. Quien aprende a agradecer de forma deliberada aprende, sin darse cuenta, a vivir con mayor plenitud. Porque la gratitud no cambia lo que se tiene, cambia quién se es mientras se tiene, y cuando el día se vive desde ese lugar, comienza a ofrecer mucho más de lo que aparenta. Existe una obsesión silenciosa por lo grande. Grandes metas. Grandes resultados. Grandes transformaciones visibles.
La cultura celebra lo espectacular y pasa por alto lo constante. Pero sácale jugo al día propone una verdad que va en dirección opuesta, lo que realmente cambia una vida rara vez comienza con algo grande. Comienza con fidelidad en lo pequeño. Para Mark Batterson, la grandeza no es un punto de llegada, sino un subproducto. Es el resultado acumulado de decisiones diminutas tomadas con coherencia a lo largo del tiempo. El problema no es que las personas no sueñen en grande, el problema es que subestiman el poder de lo cotidiano para construir esos sueños. Hay una tendencia a despreciar los pequeños comienzos. A pensar que si algo no produce resultados inmediatos, no vale la pena. Pero la vida no funciona con lógica instantánea. Funciona con lógica acumulativa. Cada pequeño acto de disciplina, cada hábito sostenido, cada elección correcta cuando nadie observa, va dejando una huella invisible que, con el tiempo, se vuelve innegable. Esta lección invita a reconciliarse con el ritmo lento del crecimiento real. El crecimiento auténtico no siempre se siente emocionante. Muchas veces se siente repetitivo, incluso aburrido. Pero es precisamente en esa repetición donde se forja el carácter. La fidelidad diaria moldea la identidad mucho más que los momentos de inspiración esporádica. Batterson insiste en que la vida espiritual, emocional y personal se construye como una obra artesanal, no como un golpe de suerte. No se trata de hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, sino de hacer cosas ordinarias de manera extraordinaria. Con intención. Con excelencia. Con integridad, la fidelidad en lo pequeño también revela prioridades. Cuando una persona es constante en lo que aparentemente no importa, demuestra que ha entendido algo profundo, que el valor de una acción no depende de quien la vea, sino de quien la realiza. El aplauso externo pierde poder cuando la convicción interna es sólida. Esta perspectiva cambia la relación con el esfuerzo. El esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en una inversión. Cada día fiel es una semilla plantada, aunque todavía no se vea el fruto. Y la tentación de abandonar aparece justo cuando el crecimiento está ocurriendo bajo la superficie. El libro desafía la mentalidad de resultados rápidos que domina la época. Esa mentalidad genera frustración constante porque espera cosecha sin proceso. Pero la fidelidad honra el proceso. Acepta que hay temporadas de siembra, de espera y de cosecha. Saltarse una de ellas desequilibra toda la experiencia. Hay una belleza silenciosa en la fidelidad. No grita. No se exhibe. No busca reconocimiento. Simplemente permanece. Y esa permanencia crea estabilidad en un mundo que cambia demasiado rápido. La persona fiel se convierte en un punto de referencia, alguien confiable, alguien cuya vida tiene peso específico. Batterson también señala que lo pequeño es el campo de entrenamiento para lo grande. Quien no cuida los detalles, difícilmente cuidará las responsabilidades mayores. Quien no es fiel con el tiempo, las palabras o los compromisos pequeños, no lo será cuando el costo sea más alto. Esta lección invita a hacer una pausa y mirar el propio día con honestidad. ¿Qué acciones se repiten sin entusiasmo? ¿Qué hábitos se han descuidado por parecer insignificantes? ¿Qué decisiones pequeñas se han postergado esperando un momento más importante? Ahí, precisamente ahí, se está definiendo el rumbo de la vida. La fidelidad no promete emoción constante, pero sí promete profundidad. Promete raíces. Promete una transformación que no depende de estados de ánimo, sino de convicciones firmes. Y con el tiempo, esa transformación se vuelve visible de formas que sorprenden incluso a quien fue fiel sin ver resultados inmediatos. Esta cuarta lección deja una certeza tranquila.
No hace falta cambiarlo todo de golpe para cambiar la vida. Hace falta ser fiel hoy. En lo que toca hacer. En lo que nadie aplaude. En lo que parece pequeño. Porque lo pequeño, cuando se vive con fidelidad, nunca es realmente pequeño, y quien aprende a honrar lo pequeño, sin darse cuenta, se prepara para sostener lo grande cuando llegue. La vida no se define por un solo momento decisivo, sino por una larga secuencia de elecciones aparentemente pequeñas. Cada día se presenta como un cruce de camino silencioso donde casi nadie se detiene a mirar. Y sin embargo, ahí, en lo cotidiano, en lo repetido, en lo no espectacular, se está escribiendo la historia personal. Sácale jugo al día revela una verdad incómoda y liberadora a la vez: el destino se construye por acumulación, no por accidente. Para Mark Batterson, cada decisión diaria tiene un efecto formativo. No solo produce un resultado externo, moldea internamente a quien decide. Elegir con intención no es solo una estrategia para lograr objetivos, es una práctica para convertirse en cierto tipo de persona. Con el tiempo, las decisiones dejan de ser actos aislados y se transforman en identidad. El problema es que muchas decisiones se toman en automático. Se elige por hábito, por comodidad o por presión externa. Se responde en lugar de reflexionar. Se reacciona en lugar de discernir. Y luego se vive con las consecuencias preguntándose en qué momento se perdió el rumbo, sin darse cuenta de que no se perdió de golpe, sino paso a paso. Esta lección invita a recuperar la conciencia decisional. A entender que no todas las decisiones pesan lo mismo en el corto plazo, pero casi todas pesan en el largo plazo. Una conversación evitada. Un límite no puesto. Un hábito tolerado. Una disciplina postergada. Nada de eso parece grave en el momento, pero todo ello suma dirección. Batterson insiste en que el día ofrece constantemente microdecisiones que entrenan el carácter. Decidir escuchar en lugar de interrumpir. Decidir decir la verdad cuando sería más fácil callar. Decidir terminar lo que se empieza. Decidir cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu incluso cuando no hay ganas. Esas decisiones no generan titulares, pero generan cimientos. La cultura suele magnificar las grandes elecciones, cambiar de trabajo, mudarse, emprender algo nuevo, y minimizar las pequeñas. Pero el libro propone una inversión de esa lógica. Las grandes decisiones suelen ser el resultado inevitable de miles de decisiones pequeñas tomadas previamente. Cuando llega el momento decisivo, la persona ya ha sido formada por su práctica diaria. Esta perspectiva devuelve poder. Si la vida actual es el resultado de decisiones pasadas, entonces la vida futura puede redirigirse con decisiones presentes. No hace falta esperar un evento extraordinario para cambiar de rumbo. Hace falta comenzar hoy, con lo que está al alcance. El libro también señala que decidir bien no siempre se siente bien. Muchas decisiones correctas son incómodas en el momento. Exigen renuncia. Exigen paciencia. Exigen ir contra la corriente. Pero el costo de no decidir, o de decidir siempre por inercia, suele ser mucho más alto, aunque se manifieste más tarde. Hay una claridad particular que surge cuando se entiende que cada día es un entrenamiento. No un examen final, sino una práctica constante. El error deja de ser una condena y se convierte en una oportunidad de ajuste. La perfección deja de ser la meta, la coherencia toma su lugar. Batterson propone vivir con una pregunta silenciosa como telón de fondo: ¿esta decisión me acerca o me aleja de la persona que quiero llegar a ser? No se trata de moralismo rígido, sino de alineación. Cuando las decisiones se alinean con valores profundos,
la vida gana dirección, incluso en medio de la incertidumbre. Esta lección también confronta la idea de que el cambio requiere fuerza de voluntad infinita. En realidad, requiere diseño. Diseñar rutinas, entornos y hábitos que faciliten buenas decisiones y dificulten las malas. La sabiduría no consiste en resistir todo el tiempo, sino en organizar la vida de manera que la resistencia sea menos necesaria. Con el tiempo, las decisiones bien orientadas crean una inercia positiva. Lo que antes costaba esfuerzo se vuelve natural. Lo que antes parecía inalcanzable se vuelve coherente. La persona no se transforma por un acto heroico, sino por una fidelidad decisional sostenida. Esta quinta lección deja una verdad sobria pero esperanzadora: nadie está atrapado en su historia. Cada día ofrece la posibilidad de elegir de nuevo. Y aunque una sola decisión no cambie todo, la suma de decisiones conscientes termina cambiándolo casi todo, porque al final, la vida que se vive es la vida que se decide. Y cada día, sin excepción, vuelve a ofrecer esa oportunidad. Hay días que se sienten pesados no por lo que contienen, sino por el significado que se les atribuye. La fatiga no siempre nace del exceso de trabajo, sino de la falta de perspectiva. Cuando la vida se reduce a lo inmediato, cada problema parece definitivo, cada fracaso irreversible, cada contratiempo insoportable. Sácale jugo al día introduce una dimensión que aligera el peso del día sin restarle importancia. La perspectiva eterna. Para Mark Batterson, vivir con perspectiva eterna no significa desentenderse del presente, sino interpretarlo desde un marco más amplio. Es recordar que el día de hoy forma parte de una historia más grande. Que la vida no es una sucesión de eventos aislados, sino un proceso con dirección, sentido y trascendencia. La ausencia de esta perspectiva hace que las personas sobredimensionen lo urgente y minimicen lo importante. Se vive reaccionando a incendios emocionales, persiguiendo soluciones rápidas, intentando controlar lo incontrolable. El resultado es una sensación constante de presión, como si todo dependiera exclusivamente del esfuerzo personal. La perspectiva eterna introduce descanso interior. No porque elimine la responsabilidad, sino porque redistribuye el peso. Permite trabajar con excelencia sin caer en la obsesión. Permite comprometerse sin perder la paz. Permite aceptar límites sin interpretarlos como fracasos personales. Batterson plantea que muchas angustias diarias surgen de confundir el escenario con la historia completa. Un mal día no define una mala vida. Una temporada difícil no invalida una trayectoria con propósito. La perspectiva eterna enseña a diferenciar entre lo temporal y lo permanente, entre lo que pasa y lo que permanece. Esta lección invita a mirar el día como una inversión, no como un fin en sí mismo. Algunas acciones no producirán resultados inmediatos, pero dejarán huellas duraderas. Algunos esfuerzos no serán reconocidos, pero formarán carácter. Algunas decisiones no serán comprendidas ahora, pero cobrarán sentido con el tiempo. Vivir con esta perspectiva también cambia la relación con el sufrimiento. El dolor deja de ser un enemigo absurdo y se convierte en un mensajero. No se romantiza, pero tampoco se desperdicia. Se procesa, se integra, se transforma en sabiduría. La eternidad no borra el dolor, le da contexto. El libro sugiere que la perspectiva eterna actúa como un filtro. Filtra expectativas irreales. Filtra comparaciones dañinas. Filtra la urgencia artificial. Lo que no tendrá relevancia a largo plazo pierde poder inmediato. Lo que sí tiene peso eterno gana prioridad. Esta forma de vivir requiere una reeducación de la mente. La mente tiende a absolutizar el presente.
Pero la perspectiva eterna recuerda que el presente es un capítulo, no el libro entero. Y cuando se entiende eso, se puede vivir cada día con intensidad sin vivirlo con desesperación. Patterson no propone una vida desconectada de la realidad, sino profundamente arraigada en ella, pero sin quedar atrapada en ella. La persona con perspectiva eterna actúa con pasión, pero no con pánico. Ama con profundidad, pero no con posesividad. Trabaja con dedicación, pero no con idolatría. Esta perspectiva también libera del perfeccionismo paralizante. No todo tiene que resolverse hoy. No todo error arruina el futuro. Hay margen para aprender, corregir y crecer. La vida no se evalúa por un solo día, sino por la dirección sostenida a lo largo del tiempo. Con el tiempo, vivir así genera una calma firme. No una calma pasiva, sino una serenidad activa. La persona sigue esforzándose, sigue soñando, sigue construyendo, pero lo hace desde un lugar interior más amplio. Un lugar donde el valor personal no fluctúa con los resultados diarios. Esta sexta lección deja una verdad profunda. Cuando el día se vive con perspectiva eterna, pierde la capacidad de aplastar y gana la capacidad de formar. El peso se transforma en propósito. La presión se convierte en proceso, y entonces, el día, con todo lo que trae, deja de ser una carga que hay que soportar y se convierte en una pieza significativa dentro de una historia que vale la pena vivir. Existe una diferencia silenciosa pero decisiva entre reaccionar a la vida y responder a ella. La mayoría de las personas vive reaccionando a las circunstancias, a las emociones, a las expectativas ajenas, a las urgencias del momento. El día se convierte en una sucesión de estímulos que empujan de un lado a otro, dejando una sensación persistente de descontrol. Sácale jugo al día culmina su mensaje con una invitación poderosa, vivir el día como una respuesta consciente, no como una reacción impulsiva. Para Mark Batterson, reaccionar es permitir que el entorno dicte la vida interior, responder es permitir que los valores, la fe y la intención guíen la acción. La reacción nace del impulso. La respuesta nace de la claridad. Una agota. La otra construye. La reacción suele ser inmediata, emocional, defensiva. Se dice lo primero que viene a la mente. Se actúa desde el miedo, la prisa o el orgullo. La respuesta, en cambio, contiene una pausa. No una pausa pasiva, sino una pausa llena de conciencia. En ese espacio breve se decide quién se quiere ser antes de decidir qué se va a hacer. Esta lección integra todas las anteriores. La atención crea la pausa. La gratitud suaviza la respuesta. La fidelidad diaria entrena la coherencia. Las decisiones conscientes dan dirección. La perspectiva eterna aporta calma. Todo converge en esta capacidad, responder al día desde lo profundo, no desde lo superficial. Patterson sugiere que la mayoría de los conflictos diarios no son inevitables, son el resultado de respuestas no examinadas. Una palabra dicha sin pensar. Una herida proyectada. Una frustración acumulada que encuentra salida en el momento equivocado. Vivir reaccionando multiplica el caos, vivir respondiendo lo reduce. Responder requiere autoconocimiento. Requiere saber qué gatillos emocionales existen, qué miedos suelen activarse, qué patrones se repiten. No para juzgarse, sino para tomar responsabilidad. Nadie puede elegir la primera emoción que aparece, pero sí puede elegir qué hacer con ella. El libro presenta el día como un entrenamiento continuo en madurez emocional y espiritual. Cada situación ofrece una oportunidad de responder mejor que ayer. No perfecto, pero más consciente. No impecable, pero más alineado.
El crecimiento no ocurre cuando todo sale bien, sino cuando se responde mejor cuando algo sale mal. Vivir de esta manera transforma la experiencia del tiempo. El día deja de sentirse como una emboscada constante y se convierte en un diálogo. La vida ya no es algo que pasa sin permiso, sino algo a lo que se responde con intención. Incluso las sorpresas pierden parte de su poder desestabilizador. Patterson también enfatiza que responder no significa controlar todo. Significa aceptar que no todo depende de uno, pero que siempre hay una elección posible, la elección de la actitud, de la postura, del significado que se le da a lo vivido. Esa elección, repetida día tras día, define el carácter. Esta lección desafía la narrativa de la victimización. No niega la injusticia ni el dolor, pero se rehúsa a entregarles el control total. La respuesta consciente devuelve dignidad. Permite decir, esto ocurrió, pero no define completamente quién soy ni cómo viviré este día. Con el tiempo, vivir así genera una autoridad interior tranquila. La persona deja de ser arrastrada por cada ola emocional. Aprende a navegar. Aprende a esperar. Aprende a actuar desde convicciones profundas incluso cuando el entorno empuja en otra dirección. Responder al día también implica compromiso. No con una perfección inalcanzable, sino con una dirección clara. Cada mañana se convierte en una renovación silenciosa de intención. Hoy se vivirá despierto, presente, con propósito. No porque el día sea fácil, sino porque vale la pena vivirlo bien. Esta séptima lección deja una verdad definitiva: la calidad de la vida no depende tanto de lo que sucede, sino de cómo se responde a lo que sucede. Y esa respuesta se entrena, se elige y se afina cada día, porque al final, sacarle jugo al día no es exprimir más actividades, sino vivir con una profundidad que transforma cada momento en una expresión consciente de quién se está llegando a ser. Al final de esta travesía, el día vuelve a aparecer tal como al principio, silencioso, intacto, esperando ser vivido. Nada ha cambiado externamente. El mundo sigue con su ruido, sus prisas, sus demandas. Pero algo esencial se ha desplazado por dentro. La manera de mirar el día ya no es la misma. Y ese cambio de mirada lo cambia todo. Sácale jugo al día no promete una vida sin dificultades, pero ofrece algo más valioso, una vida con significado. A lo largo de sus enseñanzas, Mark Patterson insiste en una verdad sencilla y profunda: el día de hoy no es un trámite hacia algo mejor, es el escenario donde la vida sucede de verdad. Ignorarlo es perder la vida en cuotas pequeñas. Honrarlo es comenzar a vivir con plenitud. La introducción hablaba de días llenos pero no plenos, de agendas saturadas y corazones cansados. Ahora, el contraste es claro. Un día vivido con atención deja huella. Un día vivido con gratitud cambia el tono interior. Un día vivido con fidelidad construye carácter. Un día vivido con decisiones conscientes define dirección. Un día vivido con perspectiva eterna aligera el peso. Un día vivido como respuesta, y no como reacción, eleva la calidad de toda la vida. No se trata de hacer más, sino de estar más. Más presente. Más consciente. Más alineado. El mensaje final no es heroico en apariencia, pero sí profundamente transformador. La vida no se pierde por grandes tragedias, sino por pequeñas distracciones repetidas cada día. Y del mismo modo, la vida no se transforma por un solo acto extraordinario, sino por una fidelidad silenciosa al hoy. La transformación que propone este libro no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre cada mañana. Cuando se decide cómo comenzar el día. ¿Qué atención se va a cuidar?
¿Qué gratitud se va a practicar? ¿Qué decisiones se van a honrar? ¿Qué perspectiva se va a sostener? ¿Qué tipo de respuesta se va a ofrecer al mundo? El día deja de ser un enemigo al que hay que sobrevivir y se convierte en un maestro paciente. Enseña límites. Enseña posibilidades. Enseña quién se es cuando nadie está mirando. Y en esa enseñanza diaria, casi imperceptible, se va formando una vida con peso, con coherencia, con sentido. La pregunta final no busca una respuesta inmediata, sino una postura continua. No es una pregunta para hoy solamente, sino para cada mañana que venga, y si este día, justo este, fuera suficiente para empezar a vivir la vida que realmente vale la pena, porque al final, no se trata de cuántos días se vivan, sino de cuántos de ellos se vivan despiertos. Y cada amanecer vuelve a ofrecer, en silencio, esa posibilidad.